Esto es el Podcast Promedio. Con Ana Paula Corpus, @La Corpusita. Y con Iván González, @UnPapáPromedio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al Podcast Promedio. Yo soy Ana Paula Corpus, @La Corpusita. Y yo soy Iván González, @UnPapáPromedio. Y el día de hoy, bueno, primero, para los que nos escuchan y nos ven, sean los que sean, gracias. Si te gusta, dale click a la campanita, síguenos, comenta y comparte, suscríbete. Y bueno, el episodio del día de hoy, Ana Paula lo trajo a la mesa y quería que habláramos sobre qué es lo que nos ha traído la crianza, el ser papás, con qué nos hemos confrontado, qué ha destapado, y sobre eso vamos a empezar, porque cuando uno se convierte en papá y se convierte en mamá, de inicio nacen muchos retos, muchas culpas. Ani, ¿qué es lo que a ti te ha generado o con lo que te ha enfrentado el ser mamá? Pues yo creo que hoy que pensaba en la mañana este tema, venían dos cosas a mi mente. Uno, que creo que es un común denominador de papás y mamás, que la culpa se volvió mi aliada. O sea, de por sí creo que yo en mi vida siempre la culpa ha sido como un tema, ¿no? O sea, me dejaba el novio y era por mi culpa, o pasaba cualquier cosa y todo era mi culpa, y es algo que he trabajado en terapia, pero la maternidad me dio, o sea, la potenció, o sea, la culpa, o sea, me iba a trabajar y me daba culpa dejar a mi bebé. Me tardaba más tiempo del que debía porque el trabajo, y me daba culpa porque tenía que llegar corriendo con mi bebé. Salir a cenar con mis amigas o a comer me sigue dando culpa, porque creo que es algo que ha mejorado, pero no se ha superado. O sea, y no sé si se supera algún día. O sea, creo que la culpa será mi amiga. Pues sí, yo creo que Para justo siempre. era tu amiga para siempre y ahí estará. O sea, está bien canijo, porque ya lo platicamos en alguna ocasión, que como nace un bebé y nace la culpa. Dicen en la mamá, pero en la mamá y en el papá. O sea, te escuchaba yo y primero recordaba las veces en las que te tenías que ir Ay, y sufría. entonces como era de a cada rato y llegabas luego, luego y eso cuando te ibas, ¿no? Pero por otro lado, aunque quería juzgarte, cuando mientras iba escuchando como de, pues es que también tú exagerabas. Me acuerdo ahora que me tocó que, bueno, tuve una etapa de operaciones, que espero que ya se quede ahí, pero la última fue de la espalda, de la columna. Y parte de lo que yo tenía es, pero ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a tomar? Porque eran 5 días. ¿Cómo me voy a tomar 5 días si soy en mi cabeza? O sea, en mi cabeza, ¿vale? ¿Para qué? Si soy el pivote del hogar. O sea, el pivote me refiero como del que hace que la casa funcione, que esté limpia, que tengan ropa, o sea, que la parte de comida. Aquí quiero hacer una aclaración para que justo que lo dije en mi cabeza, porque estábamos como muy repartidos. Ana Paula en general, aunque luego pueda generar otros temas, y eso es otro lo que vamos a platicar en otra ocasión, pues es la que muchas veces suele cargar más como con la familia en muchos sentidos. Pero para mí, yo decía, es que soy como funcionamiento básico en la casa. ¿Cómo me voy a ausentar 5 días? Esa casa se va a caer, Y Ana para estar Paula. acostado en Y una para cama de estar, hospital. y luego, es para estar acostado en una cama de hospital y luego estar acostado 2 semanas. Yo decía, es que Ana Paula va a tronar. O sea, pero no porque no pudiera, sino porque dije, es demasiado. Y la culpa. Y me acuerdo que estaba mi tía aquí que dijo, a ver, ya, usted váyase, dice, no, no exageres, no sé qué, aquí estamos nosotros. Ujú. Pero, por ejemplo, esa misma culpa, ahorita que destapó eso, me acuerdo tú de, deja que te ayude. No, 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 no me puedes, o sea, yo puedo solo. Porque dije, no, aparte todavía de que me fui 5 días, de que voy a estar 2 semanas aquí acostado, ¿me van a ayudar? Le dije, no, 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 pero es la culpa, o sea, qué Ujú. canijo. Uno, a ver, entonces, uno, dices, la culpa. ¿Qué La más culpa. te ha detonado la maternidad? Dos, cuando fui mamá, haz de cuenta que se destapó una caja de Pandora que no sabía que existía, de puros miedos. O sea, descubrí los miedos del universo, todos los miedos habidos y por haber. Y creo que eso es algo que no es ajeno a los papás y a las mamás. O sea, yo fui mamá y descubrí el miedo a todo, a todo. Y no quiero nombrar todos los miedos porque no quiero verme muy catastrófica, pero es que es el miedo a todo. O sea, el miedo,
el miedo a morirme, el miedo al mundo, el miedo a no generar, el miedo a enfermarnos, el miedo a todo. El Miedo a o sea, que papá le dé las uvas completas y no se las parta Sí, en las partes claro. necesarias, que la mamá la tenga tranquilidad. Es que las uvas, o sea, es que es el miedo es una carga que traemos, o sea, y yo también creo que pues será como mi amigo, porque pues el miedo no se va y, Oye, o sea, espérate. nació mi bebé y no podía salir con mi bebé solita a caminar a la Eso. calle, no podía agarrar el coche y manejar sola para irme a algún lugar, me daba miedo. Ese miedo, mira, 2 puntos. Primero quiero con el de broma, que es de broma, pero que hizo que nos enojáramos, que yo me enojara contigo. Le estoy dando, no me acuerdo si eran uvas o algo a bebé, y entonces, pero no ahorita, hace meses. Y entonces de repente le doy una y ahí está. Y yo ya sabía que ya se las comía, porque ya había estado conmigo y se las comía completas. Pam, 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 pam. Entonces se la doy y en una de esas, no se la des así, Ana Paula. Me dice, no se la des así, Iván. Y yo de, ¡ah! Mi mamá está en otro lado. Y entonces, déjale, ya no, le dije, ya se las comió, ya se las puede comer así, déjale, como, déjale. Me doy la vuelta y está partiéndolas así. Yo le digo, dije, es que no, le dije, no, o sea, como le dije, no se vale eso, le dije, no se vale eso, pues. Y bueno, ya fuera del si se vale o no se vale, o sea, como justo Pues me sí, acuerdo de porque sí ese. estoy más tranquila y está chiquito. Pero estaba probando, y las uvas son no, pero peligrosas. es que eso es a lo que voy. Son peligrosas, sí, pero ya lo había hecho. Y pausa, y luego tú me la regresabas con, ay, es que ¿por qué tú no crees en mí cuando te digo? Digo, es que no estás creyendo en lo que te dije de él ya pudo, ya lo hizo, Sí espérate. puede, de que No, puede, ya, no, ya pues, pudo, ya pero- lo hizo. Y papá te está diciendo, ya lo hizo conmigo, lo hizo muy bien. Y lo hicimos no una, muchas veces. Y es como, ahí es donde yo digo, el miedo es bueno, sí, cuando te ayuda a ir por más. Si el miedo te obliga a quitar como algunos, como esta prueba, a lo mejor a los niños, o si el miedo te paraliza del miedo, y te entiendo cuando es del miedo de, lo platicábamos, y a mí me da miedo, por ejemplo, a partir de que tuve hijos, y no los últimos, todos, por ejemplo, si veo a un niño, a mis hijos jugando con un encendedor, no tendrían porque es un ejemplo drástico, me imagino inmediatamente como todo lo que podría pasar y la casa quemándose y yo sacando a mis hijos, si los veo bajando las escaleras, me imagino que se tropiezan, que se caen y que se van y se pegan en el filo y se les abre la cabeza y estoy en todo eso y yo corriendo al hospital, entonces digo, shh, controla ese miedo. ¿No? Lo bueno de ese miedo es cuando te impulsa. Si ese miedo te hace que saques seguro de gastos médicos, seguro de vida, Que te seguro de cuides, escuelas, que que hagas te cuides, que ejercicio. comas, que hagas ejercicio, si ese miedo te obliga a ir por más, es positivo. Pero si ese miedo hace que le partas las uvas cuando papá te dijo que ya se las había comido, Es que los no. accidentes pasan, Pero no es que claro que sabe comer uvas, pero hay que evitar ciertas cosas. Están no, chiquitos y se distraen y pues, no, caminan y pero ya lo había sí. hecho muchas veces. Sí, yo lo sé, Ya lo he hecho pero muchas veces, pero bueno, está bien. Yo debería de ser más sereno y decir, bueno, si eso le da tranquilidad a mamá, ¿qué más da? Está bien. En ese lado tienen toda no, la y está razón. cañón porque imagínate, o sea, es que nos volvemos papás y mamás y vivimos eternamente con miedo. Con miedo. A ver, te conviertes en mamá y hablas de lo que nace en ti, la culpa y el miedo. Ujú. Dos sombras con las que tienes que pelear. Además de pelear, tenemos un grupo de papás, que aquí les voy a hacer publicidad, de donde estamos Papá Metiche, Jacobo Esposo Básico, Malpadre, Pedro Prieto, Poder Paterno, Papá Viudo, entre algunos. Y entonces es como nuestra terapia donde platicamos constantemente. Y ahí como que sacamos desde los albures, que es lo menos, pero más los traumas. Y es como de, oigan, estoy pasando esto con mi esposa, oigan, estoy pasando esto otro. Y parte de lo que compartimos seguido es como lo perro que es mantener el equilibrio. Esta idea utópica de equilibrio, porque es, ay, que tengo una vida ideal, mi pareja me ama, me desea, hacemos el amor todos los días, somos felices, tenemos trabajo, trabajamos poco, pero nos va muy bien, es muy redituable, nuestros hijos son hermosos, son bellos, estudian, no dan problemas, no dan lata, comen maravilloso, nuestra casa es propia, la escuela está muy cerca. Y de repente te das cuenta que no es así, que tienes rencillas con tu pareja, que tienes problemas con tu crianza, que tu trabajo no te gusta, que tienes tensiones. Y además de todo ese combo, que es la vida por sí misma, tienes que trabajar contra la culpa en la paternidad y contra el miedo en la maternidad, ambos, en ambas partes. Sí, sí, sí. Dices, es un combo bien perro y estás hablando apenas de 2 detalles que te destaparon el tener hijos. Sí. Y en un mundo tan complicado y tan complejo, con 1000 estímulos, así, sí, está Con cañón. mil estímulos. Oye, aquí, fíjate, ahorita que salió esta parte, quería como, este,
como compartirlo. En este tema en específico, es que me llevó a vivirlo. Y les decía yo en una de las pláticas que teníamos, le dije, chicos, es que la vida es horrible, la vida es miserable, la vida está idealizada en redes sociales, pero la vida es horrible por sí misma. O sea, la vida, si la pones ahí, es horrible, es de lo peor. Ah, caray, pasó un avión, pero parece que pasó a 2 minutos, digo, a 2 Un kilómetros. helicóptero. Bueno, la vida es horrible, la vida es lo peor. Creo que si lo tomas desde ese punto de vista, pues ya ves que lo que puedas rescatar va a ser favorable. ¿Me viste ahorita como la vida es horrible? No, o sea, pero me refiero que la vida en sí misma es muy dura. La vida en sí Es muy misma dura. es bien canija. Y si aparte tienes como esta sombra del miedo y de la culpa, pues claro que vas a decir, puta madre, me siento culpable de que no estoy con mi pareja, de que no le doy a mi pareja, me siento culpable de que no soy el padre que yo quisiera haber tenido. Te invade y de por sí, si la vida del ser humano puede ser complicada, con esas dos sombras tan grandes, que es nada más dos detalles No, que pues acabas de nombrar, ya fue. puedes sufrir, tienes material para sufrir toda tu Sí, vida. ujú. Y transmitirlo a tus hijos. O sea, porque también que les estás transmitiendo a tus hijos. Está cañón. O sea, a Ujú. ver, entonces, hablabas tú de como de lo que te ha traído ser mamá y ser papá. Uno, miedo, la culpa. Ya dijimos por ahí, el miedo no es tan malo si te ayuda a tomar buenas decisiones, si te ayuda a ir por más, si no dejas que te domine y tú lo usas como impulso. Eso por un lado. La culpa, pues bueno, la culpa también hay que irla trabajando. Pues también creo que todo es como un termómetro, ¿no? O sea, ayuda a nivelar y a equilibrar un poco también. O sea, y es parte de. O sea, creo que como en Siempre esa... y cuando no dejes que no puedes vivir culpándote de todo, ¿no? O sea, no puedes vivir con la culpa presionándote y pisándote todo el tiempo, pero creo que es parte de y te ayuda. Claro que también como el miedo tiene su parte positiva que nos ayuda a lo mejor a crecer, a ser mejores papás, mejores personas, a nivelar las situaciones de la vida, el trabajo, la parte de pareja, la parte de crianza. Oye, a ver, con toda esta parte quisiera como en este segundo bloque, ligado al primero es, ¿tú qué heridas tienes de infancia que hayan salido a flote ahora con tu maternidad? ¿Hay alguna? Si dices que no, está bien. Te pongo un ejemplo, empiezo yo con eso. ¿Qué heridas puedo tener? Por ejemplo, yo me acuerdo que, o sea, heridas y en cómo se ha trabajado en positivo, creo yo. Como herida de infancia me atrevería a decir que no me sentí escuchado. ¿En qué? En específico en la educación. Ujú. Yo fui a la misma escuela que mis hermanos. Y mis hermanos son otro sistema, otro modo, otra persona, como más formal, más sentado, más analítico. Y yo decía como de, ¿por qué me meten aquí? Me sentía así, encerrado. Claro que troné en una escuela, me corrieron en tercero de primaria, me corrieron luego en quinto, me corrieron en secundaria, porque no daba. Y fue un sistema que era así. Y es algo que sí me doy cuenta y que digo muchas veces, ¿por qué no me escucharon? ¿Por qué no vieron que era alguien diferente y me metieron en una escuela diferente? Pero bueno, antes era la escuela, mi mamá, el lema de mi mamá era la escuela, la mejor escuela es la que esté más cerca. Desde ahí, entonces, por ejemplo, y ahora con mis hijos lo veo, lo pienso y digo, ha sido en conjunto, para ti también fue fuerte viniendo de otro tipo de escuela, pero encontramos una escuela para uno de nuestros hijos que es distinta, pero que pareciera, creemos, después de revisarle, la escuela adecuada. Entonces, por ejemplo, digo, Sí, lo para él. pienso para él en específico, lo pienso y digo, a ver, en, yo en específico de infancia me sentí poco escuchado. Y ahora aflora, pero trato de tomarlo desde un lado positivo, dándole esa escucha a mis hijos, que muchas veces me falta y termina saliendo la crianza de antes, pero procuro darles esa escucha. Aquí brota, pero lo trato de llevar de algo positivo. ¿A ti qué te ha salido? ¿Tienes alguna herida de infancia? Pues sí, seguramente sí. O sea, digo, yo tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia y creo que tuve una infancia muy bonita. Que no muy... la No, justifiques. estoy hablando de lo global, donde nuestra familia era muy unida y estábamos juntos todo el tiempo, pero creo que algo que a mí me pasó y que creo que hoy en día es algo que trabajo y quizás sea el resultado también de cómo me siento hoy en día, porque ahorita lo estaba pensando y creo que me sigo sintiendo igual.
Creo que yo de chiquita me sentía muy responsable por lo que pasaba con mi familia a nivel económico, o sea, las presiones que mis papás sentían, que eran muchas, de mantenernos, de las dificultades a las que se enfrentaron. Creo que no hubo como filtro y entonces yo me sentía muy responsable de todo eso. A mí, o sea, yo chiquita y me sentía responsable de si no había dinero, si no había para comer, si no había... Y era algo que escuchaba, que vivía, que sentía y me sentía responsable en el sentido de qué va a ser, y me daba miedo, me daba pánico, me daba angustia. Es, mm, o sea, recuerdo mi infancia, mis papás trabajaban mucho y no teníamos quien nos cuidara, entonces íbamos pues mucho todos juntos, como aquí y allá, y de pronto con un solo coche que a veces no servía y que se descomponía y que a veces mi papá tenía que pedir a la tiendita de la esquina que le fiaran para comprar queso y jamón. O sea, todo eso lo recuerdo muy bien, pero yo no sé, o sea, porque obviamente mis papás no eran así, tú eres responsable, pero yo me sentía muy responsable y no sé si es porque no hubo filtro en mis papás, pero yo creo que una niña no tendría por qué haberse sentido así de angustiada, tan chiquita. Y es algo que trato de, o sea, que yo veo, que yo misma hoy en día me noto a veces angustiada, a veces de más, a veces con justa razón, pero a veces de más. Y trato de no transmitirles esa angustia a mis hijos porque siento que son problemas que no deben pasar para allá porque no les corresponden. Y no es que no sean conscientes de las situaciones que podemos vivir. Yo agradezco mucho el haber sido consciente de mi infancia, de cómo vivíamos, y quiero que mis hijos sean conscientes de cómo trabajan papá y mamá, de cómo cuestan a veces ciertas cosas, no a nivel adquisitivo, sino me refiero como a otro nivel. O sea, no quiero que sean inconscientes, pero creo que no quiero transmitirles esa angustia que incluso hoy en día me pasa todavía con mi familia. Pero, O sea, es una angustia que me adjudico yo solita. y sí creo y te veo, digo, para empezar, sí creo que cargas con mucho y sí creo que a lo mejor hasta por ese mismo sentido de que tú te sientas responsable, tengo que ser responsable, tengo que hacerme cargo, es curioso. Sí cargas con mucho, pero también siento que te castigas mucho como en esas presiones. Pero bueno, eso es otro tema. Yo escuchándote, por ejemplo, pensaba y dije, es que es bien canijo. Decimos todo el tiempo cómo hay que criar y demás, y le decimos a los niños y tenemos a los papás diciéndonos a nosotros, tiene que ser así, pero no nos damos cuenta que las acciones, por más cliché que sea, son las que marcan la diferencia. A ver, en lenguaje efectivo, el 7% es lo que dices y el 93% es lo que haces, cómo te mueves. Con esto lo que quiero decir es el ejemplo lo que transmite a los niños, no lo que les digamos. Y me salta un mensaje de uno de nuestros hijos que últimamente lo dice mucho y es, bueno, perdón, yo sé que a lo mejor está muy caro, bueno, yo sé que a lo mejor cuesta mucho. Y digo, justo te había dicho, es como de, oye, lo que sea que estemos diciendo, ataquémoslo, transformémoslo, porque entonces viene desde un punto de carencia pero lo que voy es con todo esto, de cómo... No somos merecedores, ¿no? No podemos. Ajá, desde esta parte que tú dices de cómo cargaba con eso y cómo procuro a mis hijos no compartirles eso, sí en las palabras, pero en los hechos, y no tú, lo estamos diciendo los dos, algo estamos haciendo que no es lo adecuado, que uno de nuestros hijos tiene ese nervio de, bueno, yo sé que cuesta mucho, yo sé que... No se aborda desde ese lado. A lo mejor, oye, sé que a lo mejor ahorita hemos comprado muchos juguetes y que quizás no sea la forma o no sea el tiempo a lo mejor para esto. Darle un lado, que no quiero intensear ni tampoco profundizar demasiado en ese tema, pero para que sea más desde la abundancia y menos desde la carencia, porque esa carencia siento que le genera como una ansiedad de, bueno, ¿qué tiene que andar pensando? Ese pequeño ser en si cuesta mucho, si va a ser un sacrificio o no. Lo tendría que ver desde otro lado. Tampoco quiero que crezca desde la parte de la yo merezco todo. Por eso, no. justo es lo que decía. Pero lo que voy con todo esto es cómo sin darnos cuenta, a pesar de que lo tenemos consciente y que tratamos de verbalizarlo, nuestras acciones o nuestra energía conforme a esa parte de dinero o adquirir algo, está generando ese tipo de pensamiento. Es que es bien canijo, o sea, al final la paternidad, la maternidad, como que siento que es un camino en el cual el que tomes, la vas a cagar. El que tomes,
te vas a equivocar. Pues, yo creo que es más bien el que tomes, te vas a encontrar, o sea, crees que estás atacando un problema y que estás solucionando una cosa y te vas a enfrentar con 10 más, porque así es, porque así somos los seres humanos de complejos y el mundo en evolución, o sea, así es. O sea, me pongo a pensar, por ejemplo, con toda esta parte de... Es que, no sé si te pasa a ti, pero justo digo, no hay un solo día de mis casi 20 años de papás en el que diga yo, hoy me siento pleno, hoy fui un pinche papá bien chingón. Hay momentos, pero no hay un día en el que yo pueda decir de, qué chingón papá fui. A mí me pasa todas las noches que digo, ay, la regué en esto, ay, no, quiero mejorar en esto, ay, no, me siento la peor mamá, porque cuando en el día, o sea, las noches son canijas. Por eso, o sea, lo que voy Ajá. es bien canijo. Entonces digo, con ese lado, nos podríamos echar un clavado muy grande en todo lo que desata y lo que suelta la paternidad. Como para ir cerrando esta parte, yo diría, a ver, de inicio, se habló del miedo, se habló de la culpa. Que el miedo que salga, que te impulse a cuidarte, a comer mejor, a tener un seguro, a informarte y a mejorar tu vida. Si te paraliza, pide ayuda. Que la culpa te permita, digo, que la culpa esté ahí, a lo mejor para hacerte consciente y de ver estos caminos, pero que puedas decidir justo sin tener culpa, que puedas decidir irte con tus amigas sin tener culpa, o sea, sin esta culpa de qué va a pasar. Era lo que te decía, que me puedan operar, que te puedan operar y te puedas quedar fuera de circulación 3 semanas sin culpa porque tu cuerpo lo necesita, porque tú lo necesitas. Que puedas vivirlo así. Las heridas de la infancia y del pasado van a salir y van a brotar y van a salir muchas. Pero entonces trabájalas, pide ayuda, haz comunidad, haz tribu, platícalas, pero para que no te paralicen. La paternidad perfecta no existe. Y que puedas de pronto acostarte una noche y sí decir, qué chingona mamá fui. Eso O sea, está también bonito. que sea un reto, ¿no? O sea, porque quizás no todo va a ser perfecto, pero que una noche, de repente, te acuestes y digas, ay, qué chingón papá fui hoy. Estuvo Eso está muy bonito. increíble. A pesar de porque ningún día creo que va a ser perfecto, pero puedes encontrar la perfección en la imperfección. 2 puntos. ¿No? Encuentro uno que les digo, te toca con ellos cuando a veces yo los duermo, que es lo menos, no porque sea irresponsable, sino porque es su área. Me peleo con eso, pero lo tenemos ya como trabajado. Entonces, cuando yo los duermo es, ¿por qué dan gracias? Y entonces ya mis hijos dan gracias, ¿no? Conforme van creciendo, sus gracias son más conscientes. Yo les digo gracias por ti, por mamá, por la salud, por la comida, por la casa. A veces nada más dicen, gracias por la caca. Bueno, está bien, gracias por la caca. Pero quería hacer un ejercicio con todo esto. A ver, para cerrar y despedirnos. Si hoy fuera en la noche, ya estás de noche, te vas a dormir, 3 porras, 2 porras para ti por ser de mamá. ¿Qué te podrías decir? Soy una chingona mamá por... Soy una chingona mamá porque escucho a mis hijos o trato de escucharlos. O sea, hago un esfuerzo todos los días por escucharlos, cosa que en ti, por ejemplo, puede ser una herida. Y yo trato de verdad, conscientemente, a veces no lo logro, pero de escuchar a mis hijos. Soy una chingona mamá porque trabajo y puedo darles lo que necesitan, ¿no? O sea, porque puedo hacerlo, porque puedo trabajar y estar con ellos. Soy una chingona mamá porque no le tengo miedo al contacto físico. O sea, porque los abrazo, los beso, me duermo con ellos, los estrujo, les beso los pies, les beso los cachetes. O sea, no le tengo miedo al contacto físico y disfruto ese contacto físico como a mí me hubiera gustado tenerlo de chiquita. Y vuelvo, o sea, eran tiempos diferentes, pero yo quería eso y amo. No, pausa. Y eso que eres la princesa. Ajá. O sea, Pero, como por de... ejemplo, hace poco, paréntesis, cuando hablábamos de dormir a nuestros hijos y no sé qué, y que mi mamá me decía, no, pues yo cuando los acostaban, que se acostaran en su cama y les dábamos palmaditas. No, a mí me gusta acostarme con ellos, meterme en la cama con ellos y abrazarlos y estrujarlos. O sea, ese contacto físico es que eso nos nutre como seres humanos.
Ay, yo no le tengo miedo al contacto físico y soy una chingona mamá por eso, porque lo disfruto y amo el contacto físico con mis hijos. Bueno, a ver, ahora vamos, a ver, me costó más trabajo porque estaba pensando como de, Digo, y como Soy- eso muchas cosas más, pero... soy, Pero son tres, solo tres. Ok. Dijiste solo tres. ay, creo que dijiste dos, pero soy un papá chingón. Qué fuerte, oye. Ujú. Porque no les dejo de decir a mis hijos cuánto los amo y cuánto los admiro. O sea, porque los colmo a pesar de que haya regaños, de que haya en su momento llamadas de atención. Soy un papá chingón porque, o sea, si los levanto, me voy a levantarlos a besos. Y me subo Ujú. sobre ellos y los besuqueo y los abrazo y los aprieto y es como de te amo, te amo, te amo. Soy un papá chingón como por eso, porque no tengo empacho en lo mismo, como decías tú, en llenarlos de amor y de besos. Que ahorita que decías dije, es que está bien canijo, ¿cómo es la...? Ya están saliendo. Que yo no digo, a lo mejor sí y no quiero ser rudo con mis papás, pero no recuerdo así. Me hubiera gustado que me despertaran como Eran otros despertamos tiempos, a es lo que nuestros te hijos. digo. O sea, no estamos en otros tiempos. O sea, como que soy un Ujú. papá chingón por eso. De repente, hoy particularmente me dije, últimamente no he jugado tanto. Pero soy un papá chingón porque juego mucho con ellos y cuando jugamos sacamos los carros, sacamos los bloques, construimos y nos dedicamos un rato. Justo hoy decía, no has jugado tanto, Iván. Tienes que jugar más en este sentido de culpa. Pero soy un papá chingón, por eso. Soy un papá chingón y ahorita me vino como de, porque trato de estar presente como en los mejores momentos. Particularmente ahorita me vino así y cómo lo disfruté, enseñarle a andar en bici a uno de nuestros hijos, que dije, ay, ese así me vi así, dije, es que esa es una victoria para el niño, pero para el papá. Ujú. Como, y a lo mejor este último, pues, soy un papá chingón porque a pesar de que tengo muchos errores, todo el tiempo traigo una conciencia obligándome, que a veces me tortura demasiado, pero obligándome, impulsándome a ser mejor. Ujú. Eso. Ujú. Pues ahí está. Ujú. Eres una mamá muy chingona. Tú eres un papá muy chingón. Bueno, esto fue todo. Perdonen la chilladera. Si les gusta, suscríbanse, compártanlo, coméntenlo en YouTube, en Spotify. Dale a la campanita para que te recuerde. Y este fue un episodio más de el podcast Chillón Promedio. Soy Iván, @un papá promedio. Y yo soy Ana Paula Corpus, @la corpusita. Nos vemos en el Muchas siguiente. gracias. Bye.